Este 2016 ha sido un año muy violento en términos de atentados terroristas. Escuchamos prácticamente todas las semanas atentados en los que tiene que haber de alguna u otra manera el grupo terrorista Estado Islámico, Turquía, Irak, Siria, Afganistán, Somalia, Egipto, Nigeria, Francia, en fin, Bélgica. Son algunos de los países afectados de una muy larga lista este 2016. Se trata del grupo terrorista pues, más letal hoy, mediático, por supuesto. Y para hablar de este tema nos acompañan en el estudio de Despierta los analistas Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y Marwan Soto Antaki, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Iván? El terrorismo en realidad no creció durante el año. El número de atentados terroristas no creció durante el año. Sin embargo, sí crecieron los atentados perpetrados por ISIS o Estado Islámico. De hecho, aproximadamente se calcula que duplicó el número de muertes ocasionadas por atentados a manos de ISIS o Estado Islámico. Entonces, por supuesto que, y tratándose, como bien lo dijiste, de un grupo enormemente mediático, un grupo que sabe muy bien utilizar los medios de comunicación para poder comunicar y transmitir la violencia que perpetra, por supuesto que nos genera esta sensación de que ISIS está en todas partes. De hecho, una cantidad de países que mencionaste ahorita, los grupos que atacan, por ejemplo, en Somalia, en sitios del norte de África, no son relacionados con ISIS. Sin embargo, ISIS llega a penetrar mediáticamente a tal nivel que nos parece o nos da la apariencia de que prácticamente todo lo que ocurre en terrorismo es perpetrado por ISIS. Entonces, definitivamente, ISIS crece en actividad, crece en número de atentados. Además, importantísimo mencionarlo, crecen enormemente la cantidad de personas que mueren en Occidente a manos de atentados por ISIS. Ahí sí tienes básicamente estamos hablando de 6 veces más cantidad de gente que muere en Occidente debido a atentados perpetrados por ISIS, lo que sin duda pues tiene un efecto mediático importante y nos da esta tentación de y tiene como un componente adicional de violencia, adicional de crueldad digamos, ¿cómo se está narrando? De saber usar las herramientas que necesitan. Hay que recordar que cuando hablamos de terrorismo no solamente hablamos de violencia. Hablar de terrorismo es hablar de la vocación de hacer daño y de dar a conocer que uno puede hacer daño. Claro. Por eso el terrorismo es internacional. El verdadero terrorismo no es local, porque su vocación es crecer para que todo el mundo sepa de él. Tenemos que pensar en el año no desde enero, tenemos que pensar en el año desde el Bataclan. Tenemos que irnos a finales de 2015 para poder tener esta perspectiva de cómo ha crecido una cosa que evidentemente ha tenido mucho más víctimas, ha tenido mucho más violencia, pero porque antes no los teníamos, o no los teníamos porque estamos refiriéndonos a uno de los actores de un conflicto que tiene 6 años. Sí. Tampoco es mucho tener 6 años. Que en 6 años nos hayamos arreglado para acabar un país, para acabarse con Siria, sí es de considerar, pero tampoco es tanto tiempo. La parte que ha sido el mayor triunfo de ISIS, más allá de la violencia, más allá de los daños, es esto que está diciendo Mauricio, en que da la impresión que todo es el Estado Islámico, que todo es el Daesh. Y han llegado al punto en que, por ejemplo, hoy cuando se revisan el número de víctimas que ha tenido, por ejemplo, Siria, hay más víctimas por bombardeos rusos, después hay más víctimas por la dictadura de Al-Assad y después están las víctimas de ISIS. Ese es el número de jerarquía. Sí. Entonces resulta que tampoco es esta cosa tan grande de las cuales nos estamos convencidos, porque sí es muy grande. Y en medio de su triunfo han logrado hacer que se olvidara a otro de los componentes regionales que también tiene tácticas de este estilo, que es lo que era Al-Nusra, esta filial de Al-Qaeda que se transforma en Jabhat al-Sham, y también tienen un número de casualidades y un número de víctimas gigantesco. Es decir, que su mayor triunfo es el de esta mesa, son los medios. Ahí el problema es que a veces parece que la historia se corta, y la historia nunca se corta, la historia tiene siempre un continuo. ISIS es el grupo que anteriormente era conocido como AQI o Al-Qaeda en Irak, que es un grupo que era conocido como el Tawhid originalmente, que procede de Afganistán, que llega a Irak para combatir contra los estadounidenses debido a la ocupación de 2003. Entonces, AQI lleva a cabo una guerra tremenda y cruenta en contra de estadounidenses y en contra de todo aquel que consideraban colaboracionista con los estadounidenses, ¿no? Entonces vemos las masacres de chiitas en Irak durante los años del 2004 al 2011, y esta misma organización, que sí es muy mermada por Estados Unidos, pero no muerta, o sea, la organización todavía alrededor del 2011 cuenta con 1,000 miembros. Estos 1,000 miembros encuentran en la crisis siria, justo 2011, un enorme caldo de
de cultivo y un sitio para atraer islamistas. Y entonces entra ahí a Siria, penetra la guerra y se empieza a robustecer, y estos 1,000 se convierten en 4,000, 5,000. Ya cuando son alrededor de 6,000 o 7,000, regresan a Irak con la ofensiva de junio del 2014. Y en ese momento, pues, es cuando podemos decir ISIS salta a los medios. 2014, anteriormente. Que son 6,000 combatientes. En ese momento eran 6,000. Ya ahora después se vuelven 10,000, 20,000, 30,000. Se calcula que ISIS en su momento pico llegó a tener en esa zona específicamente alrededor de 30 a 35,000 combatientes, obviamente procedentes de muchísimos países, procedentes de Norte de África, procedentes de incluso países europeos y demás. Pero aquí entonces pensar que esto es simplemente producto de la política de Obama es cortar todo lo que ocurre anteriormente, ¿no? Claro. Hay una solución, pero sí hay que revisar un poco también el punto de origen, porque si no estamos solo dando un diagnóstico sin saber por qué estamos enfermos. No es tan lineal. Cuando estamos pensando en la intervención de Estados Unidos, vamos a poder estar en contra, de acuerdo, pero tampoco íbamos a estar muy a favor de la dictadura de Hussein. Claro. ¿Qué se iba a hacer con esta dictadura, que es muy parecida a la de Hafez al-Assad y ahora de Bashar al-Assad? Ahí hay un elemento que también obligaba a cierta intervención, que no fue la correcta sin duda, pero se necesitaba hacer algo, y eso tenía que ver junto con las otras intervenciones que había habido en la zona. ¿Qué hacemos también para poder explicar un poco esta casa que se transformó en la del Daesh, el Estado Islámico, con la guerra siria y la ausencia de gobierno absoluto que tuvo todo el noreste de Siria y oeste de Irak, que permitió que existiera ese caldo de cultivo? Pero ¿de dónde sale ese caldo de cultivo? De una guerra civil. ¿De dónde viene esa guerra civil? De una dictadura. Toda esta parte empieza, todas estas razones que vemos nacen con la existencia de una dictadura. Cuando nos referimos al Daesh, al Estado Islámico o a todos los demás que están en este mismo tema, estamos hablando de solo los síntomas. Nuestra verdadera causa para que esto haya nacido, al final sí tiene que ver con las dictaduras, y en particular en los últimos años con la dictadura de Bashar al-Assad. De soluciones, sí ha habido algunas soluciones que al menos se están barajeando dentro de ciertos círculos intelectuales árabes, no necesariamente en Medio Oriente, sino que ya están afuera. Y es la parte muy complicada, porque también es una tragedia, porque para poder resolver el Daesh tenemos que resolver Siria. O sea, eso lo podemos ver ahora con se intervino en Irak, luego sí queda Siria, luego volver a Irak, luego volver a Egipto, luego volver a Libia. Resulta que al final, sin importar estas posiciones que pierden y dejan de perder el Estado Islámico, sigue existiendo el problema de Siria. Si se resuelve Siria, podremos ver qué sucede con una posible solución. Y la solución que se está hablando mucho ahora es la división de cuadrantes del país, tratar de dividir el país dentro de los 4 sectores que más o menos tienen una realidad distinta. El sur, en el caso de Siria, no tiene tantos conflictos a partir de la necesidad de mantenerlo tranquilo por sus fronteras con Israel y con Jordania. Está otra parte, la que está cerca de Latakia, de Tartus, de la base naval rusa, que al final sigue estando un poco con esta protección de las bases militares que se preferían mantener con cierta calma. Y luego viene la parte del cuarto complicado, que es este cuarto desértico en el que se han venido desarrollando el Daesh, en el que se han venido desarrollando absolutamente todas las milicias que han salido de la zona. Posible solución, la contención. ¿Qué pasa si se ponen en algún momento tropas, y eso es lo que se está hablando, tener tropas, sobre todo americanas o tropas de la OTAN, en territorio? No estamos refiriéndonos a lo mismo de Irak, no se trata de una ocupación, se trata de tratar de contener a partir de la presencia de tropas occidentales un poco el espacio de desarrollo en el que se ha venido evolucionando el Daesh. Ahora, una de las cosas que creo que resuenan más con Occidente de todos estos atentados durante los últimos años, tienen que ver con estos lobos solitarios, digamos, que no sabemos bien si están ideológicamente cooptados o si hay una relación muy directa de financiamiento por parte del Estado Islámico. En fin, hay interpretaciones distintas. Y por ejemplo, vemos a ciudadanos belgas atentando contra compatriotas belgas. ¿Cómo leer, digamos, estos lobos? A ver, mira, te paso primero esto que es bien importante entenderlo, ¿no? ISIS tiene esta central que opera entre Irak y Siria, cruzando fronteras y demás, y es el corazón, y es un poco de lo que hablaba Marwan. Luego, ISIS tiene una serie de filiales que se autodenominan a sí mismas las provincias del Estado Islámico. Son distintas filiales, una opera, por ejemplo, en Egipto, otra opera en Nigeria, que anteriormente se llamaba Boko Haram, otras operan en el norte de África, otra opera en Bangladesh,
otra opera, por ejemplo, en Afganistán, que además está muy activa, y por lo tanto pensar en solución de ISIS, digo, obviamente implicaría pensar en solucionar todas estas otras filiales. Luego tienes las células. Las células son grupos más pequeños que sí tienen directamente un contacto y un financiamiento, o bien fueron a Siria, Irak, se recibieron entrenamiento, regresaron, como por ejemplo el caso de París. Se calcula que un número importante de las células de París y de Bélgica sí estuvieron en Siria e Irak, o bien tuvieron algún tipo de contacto en mayor o menor grado. Luego tienes, fíjate esto lo descubrimos este año, una cosa que se llaman los reclutas virtuales, que si bien son una especie de lobos solitarios, sí tienen un contacto virtual y sí tienen una liga operativa, porque los instruyen, les explican, se meten a cuartos de Telegram, por ejemplo, cuartos encriptados para mantener conversaciones, les dan toda la instrucción de cómo llevar a cabo, planean la logística y lo llevan a cabo. Por ejemplo, el atentado de Niza, que se pensó que era un lobo solitario, terminó siendo una especie de recluta virtual cuando salen todas las investigaciones al respecto. Y luego tienes los lobos solitarios. Se calcula que 50% de los atentados ocurridos en Occidente son perpetrados por lobos solitarios o personas que no tienen ninguna conexión de ninguna clase, ni operativa, ni logística, y simplemente son inspirados por la organización y actúan a nombre de la organización. Un buen día se mete a un bar de Orlando un individuo y dice: actué en nombre de ISIS, llamó al 911 y dice: yo estoy actuando a nombre de ISIS, cuando realmente no está la liga. Entonces, todo esto es un panorama. Eso no lo vas complicado. a poder parar. Eso no Esa lo parte no se puede parar. Y creo que ese es uno de los problemas que hemos visto en los últimos. A ver, pensemos de las Torres de Gemelas para acá, aunque es mucho más viejo. El seguir queriendo tratar el tema de yihadismo, de terrorismo islámico, solo como un terrorismo, como un asunto de violentos que hacen barbaridad y media, no ha funcionado. Hay muchísimos otros componentes que también hay que entender. Por ejemplo, la parte religiosa. Tratemos de entender qué hace, cuáles son los motivos de estos, no los que están en Bélgica, sino los que están allá. Metámonos en la parte de Bélgica. Entonces tampoco va a servir entender el motivo religioso, sino algo mucho más complicado. ¿Cómo vamos a entender cuáles son las motivaciones? Es interesante el caso. ¿Cuáles son las motivaciones para que un chico belga, estudiado en el liceo, criado leyendo Tantán, decida ponerse un cosobomba y matar a no sé cuántos en un aeropuerto? ¿Qué sucede para que eso ocurra? Al final tampoco se trata solo de la exclusión social como esta exclusión social, es de revisar el modelo occidental. ¿Qué ha fallado del modelo occidental para que permita que estos chicos que tocados con Tantán y Asterix decidan: vamos a hacer esta barbaridad? Esa falla es nuestra. Yo te digo así, pensemos desde el punto de vista logístico. Cuando tú intervienes en un sitio y generas inestabilidad, la inestabilidad se correlaciona con terrorismo. Normalmente porque grupos locales actúan de manera asimétrica. ¿Cuál es la forma como tú puedes golpear al ejército estadounidense? ¿Cómo le puedes pegar a Estados Unidos? ¿Cómo puedes pegarle a estas tropas que proceden de Occidente? Entonces empiezan a utilizar tácticas de combate, primero contra los soldados y luego contra otros tipos de poblaciones. Y por supuesto que el número de atentados, los 3 países con mayores atentados terroristas en el mundo son precisamente Irak, Siria y Afganistán. No es casualidad que ahí están Irak y Afganistán. O sea, justamente este tipo de inestabilidad que generan las intervenciones normalmente se terminan traduciendo en atentados terroristas locales, no solamente obviamente contra los soldados, sino atentados contra población civil específicamente. Sin embargo, cuando vas a estudiar, y aquí es donde tienes que complejizar, el caso de Bélgica, el caso de Francia, donde no puedes decir que ahí el terrorismo es ocasionado por una intervención, porque no es el caso. Claro. Pero, o sea, los estudios sí señalan que hay un alto nivel de reclutamiento, por ejemplo, en las cárceles, en las prisiones, en las zonas marginadas. Sí es cierto que hay terroristas que no pertenecen a estos grupos sociales, pero la mayor parte de terroristas pertenecen a zonas marginadas, específicamente me refiero a países occidentales, en países europeos concretamente. No es el mismo fenómeno el caso europeo que el caso de otro tipo de países, ¿no? Finalmente,
Donald Trump, ¿no? Tenemos que hablar un poco de Donald Trump y de lo que digamos, el entendimiento o lo poco que nos ha revelado en torno a Siria, por ejemplo, y sus lazos con Rusia. ¿Qué podemos esperar? Pensar que las alianzas Putin-Trump podrían determinar una posible ruta de negociación para los distintos actores, en especial el asunto sirio, también tiene un problema de ingenuidad, porque al final, ¿en qué momento alguien puede pensar que Putin va a estar diciendo, ok, yo voy a considerar mis intereses, pero también te voy a dar los tuyos, Trump? No hay ninguna razón para que no estés solo velando por sus intereses. Entonces, si bien ahora con el periodo de transición que hubo a partir de las elecciones, se redujo la cantidad de apoyo que Estados Unidos le estaba dando a estas pequeñas distintas tropas que les daban algunas cosas, creo que antitanques, distintos armamentos muy puntuales. En el momento en el que Trump, si hace lo que quiere hacer, les quita todos los recursos, ya tienen un poco de armas, su única vía, igual que lo hemos visto cada vez que al Daesh les han quitado algún espacio de territorio formal, es la vía del extremismo, porque es lo que hace más ruido, porque de vuelta esa es su vocación. Entonces, todos los resultados que podrían dar a partir de lo que hemos escuchado en los últimos meses pintan para ceder todos los intereses a los intereses rusos, de forma que Siria y esta zona se transforma sola y exclusivamente en intereses rusos, y la otra, a la hora de cortar apoyo, el pretexto para el extremismo más absoluto que hemos visto en el Daesh, ahora lo podremos ver en todos los demás decenas de milicias que tenemos ahí. Mauricio, muchas gracias. Bueno, a ver. Perdón, no. No, básicamente pensando en este panorama, probablemente veremos a Rusia haciéndose cargo a la manera que se hace cargo de Siria, porque básicamente no tendría ahorita por qué ceder. Si están ganando y están ganando fuerte y están en un momento en el cual ellos pueden decidir qué va a pasar, entonces probablemente, y pensando que Trump llegue a algún término con Rusia, etcétera, probablemente pensemos que Rusia se haría cargo de Siria, de la parte siria, intentando Estados Unidos hacerse cargo de la parte de Irak, porque ahí Estados Unidos tiene una mayor participación, digamos, que Rusia en esa parte específica, y entonces probablemente intenten repartirse el tema, pero sí es cierto que definitivamente, Rusia no está entrando como en una negociación de, a ver, vamos a repartirnos o alguna cosa por el estilo. Definitivamente Trump parece estar cómodo con la idea, y precisamente uno de los temas de la selección de un secretario de Estado que tiene una relación muy cercana y personal con Putin, y que tiene falta que lo confirme el Senado, pero que tiene negocios muy importantes con Rusia, probablemente apunta a pensar que ahí, pues digamos, se le va a tratar de ceder el espacio, y Putin, un viejo lobo de mar, va a saber hacerlo como lo ha hecho en los últimos años. Pues qué peligroso. Mauricio, muchas gracias.